Ahora voy a explicar el tema de termometría clínica de semiología. En este texto no aclaraba si tenía que empezar o no con el tema del examen objetivo general, pero yo supongo que siempre cuando agarramos un animal, primero tenemos que empezar con el examen objetivo general y de ahí pasar al particular de cada sistema. Entonces, con respecto a la termometría, podemos decir primero voy a definir lo que es la temperatura. La temperatura corporal es el calor que se produce en el cuerpo como resultado de los procesos metabólicos. O sea, de las reacciones químicas que suceden de catabolismo y anabolismo, esas liberan cierto calor y entonces la temperatura del animal es el resultado de esos procesos. Y es importante para que se realicen de forma normal las funciones fisiológicas. Después, por otro lado, tenemos una clasificación de los animales según cómo regulan su temperatura, porque hay diferencias entre sí. Tenemos por un lado los animales que son homeotermos. Homeotermos son los animales como el perro, el gato, la vaca. Son los animales que tienen una temperatura constante dentro de un rango y tienen la capacidad de regular esa temperatura dentro de ese rango. Por ejemplo, el cerdo tiene la capacidad de regular la temperatura, si está sano y demás, entre una temperatura de 38 a 40 grados centígrados. De ahí, entonces los homeotermos son animales que pueden regular su temperatura. Después tenemos los poikilotermos, que son, por ejemplo, los reptiles, los peces. Estos son animales que no es que mantienen un rango de temperatura determinado, sino de que se van adaptando a la temperatura del ambiente, van variando con el ambiente. Y incluso cuando la temperatura es baja, su metabolismo baja bastante, incluso hasta un estado basal, donde se quedan quietos, no comen y demás. También pueden ser los anfibios, insectos, ciertas aves, algunos mamíferos y también recién nacidos. Después tenemos los animales que hibernan, por ejemplo los osos, los cuales se comportan como homeotermos, o sea, como estos animales en la época de primavera y otoño, y después cuando empieza el frío entran en un estado de letargia donde entran en un sueño profundo. Y en invierno casi igualan la temperatura que tienen en el ambiente, casi la misma. Y bueno, eso sería la comparación principal entre estos tres tipos de categorías según cómo regulen su temperatura. De ahí, hay ciertos valores que se consideran normales, entonces en estos homeotermos, que dijimos que estos son los que regulan su temperatura dentro de un rango normal. Bueno, tenemos estos animales. Esto está mal, me parece, porque el ovino me parece que también es de producción, así que ignoremos esto de acá arriba. Pero bueno, estos son los valores fisiológicos de la temperatura que hay que saber. Tenemos por un lado los caballos, los cuales tienen una temperatura de 37,5 a 38,5. Después están las vacas, las cuales tienen una temperatura de 38 a 39,5, que es la misma temperatura que el gato, como se ve. Después también está el cerdo, que tiene una temperatura de 38 a 40. Acá hay una diferencia hay un rango de 2 grados. Acá hay un rango de 1 grado, como para acordarme. De ahí está los perros, que están entre 38 y 39. Y las ovejas, que tienen de 38,5 a 40. Ese sería el rango que es normal. Y por último están el de las aves, que varían dependiendo del ave, entre 39,5 a 44 grados centígrados. ¿Y cómo es que regulan esta temperatura? Bueno, acá hay otra imagen que es para poder relacionar las diferencias entre las especies. Para acordarme, el caballo es más o menos de 37,5, es el que más baja tiene de todas. Después la vaca y el gato es igual, el cerdo y la oveja son parecidos.
las aves son las que máxima temperatura tienen. Y bueno, sería un recordatorio visual de lo que ya describí. De ahí entonces, ¿cómo es que regulan la temperatura? ¿Cómo es que se mantiene la temperatura dentro de estos rangos, estas especies? Dentro de estos rangos, ¿cómo es que se mantienen? Hay un centro que es termorregulador, el cual hay el termostato, digamos, o sea, el termostato del cuerpo es el hipotálamo. O sea que este es el que se encarga de regular la temperatura. ¿Y cómo lo hace? A través de dos centros. Tenemos un centro de calor, que ahí tenemos un centro, un centro de calor simpático y un centro de frío parasimpático. Y estos se activan ante determinados estímulos. Se ubican en el hipotálamo, digamos, se ubica en el piso del tercer ventrículo. Y lo que hacen básicamente estos centros es activarse ante determinados estímulos. ¿Cómo funciona esto entonces? Si tenemos un ambiente que es muy frío, lo que se va a activar es el centro de calor. Y lo que hace este es estimular la termogénesis, o sea, la producción de calor. Genera y retiene calor. ¿Y cómo lo hace? A través de diferentes mecanismos, que son los que nombro acá. Tenemos por un lado, lo que hace para poder mantener el calor del cuerpo es una vasoconstricción periférica. También se generan temblores, por eso temblamos cuando tenemos frío. Se disminuye la sudoración. También se aumenta la liberación de hormonas que aumentan el metabolismo, como la hipófisis y la tiroide. Hay un estímulo glandular. Y también hay un erizamiento de los pelos por una excitación del músculo pilomotor. Y bueno, eso es lo que pasa entonces cuando nos hace frío, se activa el centro de calor simpático y se generan todas estas cosas que lo que hacen es aumentar la termogénesis. Y en caso contrario, o sea, si estamos en un ambiente muy caluroso, se va a activar el centro del frío, que es el parasimpático, y se va a aumentar la termólisis, o sea, el objetivo, digamos, es enfriar el cuerpo, no mantenerlo calentito como en este caso. Entonces lo que va a pasar es, en vez de vasocontraerse, que era lo que pasaba antes, en este caso se van a vasodilatar para poder eliminar la mayor cantidad de calor posible a través de los vasos. También va a sudar, va a aumentar la sudoración, va a aumentar el metabolismo. No, va a disminuir el metabolismo, en este aumentaba. Disminuye el metabolismo para poder generar menos calor. Además de aumentar la sudoración, también aumenta la respiración para poder eliminar la temperatura, o sea que sucede una polipnea térmica y en los perros también sucede jadeo porque pierden calor a través del jadeo principalmente. También, bueno, ya dije que disminuye el metabolismo, vasodilatación, aumento de sudoración y la polipnea o jadeo. Y bueno, eso también sería todo básicamente de lo que sucede en la activación de este centro. Y así es como se regula, digamos, el mantenimiento de la temperatura dentro de esos rangos se realiza a través de todos estos mecanismos que se activan o que predomina más uno u otro dependiendo de cómo esté el ambiente y qué información capten los receptores del cuerpo de temperatura. Acá un dibujito para poder recordar el tema este de que el hipotálamo es el que contiene los centros de calor y de frío, calor simpático, frío parasimpático, este estimulaba la termolisis y este la termogénesis, o sea la producción de calor y la liberación de calor. Esto es lo mismo, eliminación de calor. ¿Cómo se elimina el calor? A través de la convección, la radiación, la conducción, todos son mecanismos físicos. Y bueno, la temperatura corporal es resultado del equilibrio entre estos dos procesos. Y bueno, todo esto ya lo describí. De ahí pasamos a los tipos
de temperaturas que existen. Tenemos una temperatura que es central y una temperatura que es externa.